Cambio para renacer, para no estancarme, para conocerme en todas mis facetas y disfrutar todos mis matices. Cambio porque el clima me empuja a hacerlo, me enseña a disfrutar y bailar en el verano y resguardarme en familia en el invierno. Cambio porque veo al viento que se mueve en todas direcciones y gracias a ello las semillas se esparcen por los campos para después convertirse en verdes praderas. Cambio porque mi cuerpo, sin hacer mucho ruido, todos los días va tomando una forma distinta y requiere de nuevos hábitos para sostenerse. Ayer comía a medianoche sin consecuencias ni remordimientos. Hoy ceno después de las 10 y el insomnio me cobra factura a las 2 de la mañana. Cambio porque puedo, porque cada día es una nueva oportunidad que me regala la vida para modificar lo que ya no me gusta, para conocer gente nueva, para pedir perdón a los que aún amando herí y para perdonar a los que amándome también me hirieron. Cambio porque estoy viva, porque puedo moverme no solo con el cuerpo, sino con mis pensamientos, sentimientos y sueños. Ayer mi mayor anhelo era vivir en la euforia y la felicidad, viajando y conociendo sin descanso. Hoy solo busco paz y la encuentro cada madrugada esperándome en una simple taza de café. Cambio para seguirle los pasos a la vida, para no ser obsoleta de mi propia existencia y envejecer prematuramente por apegarme a memorias que ya pasaron. Tampoco deseo perderme de vivir el presente que sí tengo por la añoranza de un futuro aún inexistente. Cambio porque leo, porque aprendo, porque permito que las más duras experiencias me muestren su lección y porque es bien sabido que es de sabios cambiar de opinión, aunque a veces ello implique admitir que me equivoqué. Cambio porque el dolor me lo exige cuando ya no quepo más en un lugar, en un ambiente o en un vínculo entrañable. A veces me toca soltar personas que me pesan demasiado para seguir caminando y a veces me toca que alguien me suelte porque mi presencia le ancla para seguir avanzando. Cambio porque yo, como todo lo que tiene vida en este planeta, está en constante movimiento. No puedo pretender vivir si me agarro con fuerza de todo lo que digo ser, creer o poseer, por miedo a no encontrarme en otra personalidad, a perder la fe por cuestionar mis creencias o a no valer si pierdo mis posesiones. Cambio porque he aprendido en los años que no tengo otra opción, que puedo bailar con las olas de la vida o puedo dejar que éstas me revuelquen una y otra vez sin descanso hasta que aprenda a nadar con ellas, o por aferrada me ahogue esperando que el mar se calme por completo para poder vivir en paz. Cambio porque existo, porque lo único permanente de lo que puedo sostenerme es de la certeza de que todo lo bueno y todo lo malo pasará, y yo también lo haré cuando deje de existir. Mientras, cambio para vivir. Hola, hola almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 14 de La Magia del Vacío. Y el tema del día de hoy es el cambio. Va a estar muy bueno, así es que quédense hasta el final y comenzamos. Bueno, y quiero iniciar diciéndoles sin la más mínima humildad que me considero una experta en este tema. Yo soy la reina de los cambios. Y miren que no por decisión propia, bueno, en el presente un poco sí, pero más bien mis circunstancias de vida me fueron orillando a esto. Desde a muy temprana edad me tocó experimentar cambios muy abruptos, muy repentinos, de la noche a la mañana en prácticamente todas las áreas de mi vida. Por lo tanto, el cambio pues como que se fue abriendo paso en mi vida, me gustara o no. Y por mucho tiempo como que me aferraba a
tener cierta permanencia en mi vida, agarrarme a cosas que fueran como que estables, porque creía que eso es lo que me iba a dar una seguridad. Y si bien sí hubo etapas en mi vida que un poco fue así, y hubieron personas en mi vida que me generaron como esa sensación de seguridad, de permanencia, me fui dando cuenta de que al final es un poco una ilusión porque todo va cambiando constantemente y no podemos estarnos aferrando a algo que no se mueve. Pero bueno, aquí es un poco ya entrar más en tema, así que vamos a empezar como siempre con el origen de la palabra misma. Miren, el cambio, según lo que leí, viene del latín cambium, lo cual va a ser una referencia a la acción de hacer un trueque. Entonces, es más bien enfocado en que antes, o bueno, que también usamos la palabra cambio para un tipo de cambio, ¿no? De cambio de moneda o de te cambio una cosa por la otra, que eso sería un trueque. Es dar, es reemplazar, sustituir o modificar algo, ¿no? Y desde ahí esto ya nos está hablando de que el cambio significa que estoy cambiando esto por lo otro. Entonces, en la vida sería cambio el pasado por el presente y el presente por un futuro. Estamos de cierta manera como abandonando una situación por otra, o a veces estamos intercambiando algunas cosas por otras que consideramos que tienen un mayor valor para nosotros o un valor que es equivalente al anterior. Entonces, siempre que vayamos a hablar de cambios, siempre que queramos cambiar, va a ser necesario que dejemos algo, ya sea una actitud, un pensamiento, un patrón de conducta, una relación, una persona, una ciudad, un hogar, etcétera. Porque para cambiar va a ser necesario que nos transformemos y transformarnos va a ser dejar de ser quien somos en este presente. Por eso a veces el cambio puede resultar tan aterrador en algunas circunstancias porque al final sí experimentamos un nivel de soltura súper grande porque estamos dejando de ser. Hay una parte de nosotros que creo que ya lo habíamos hablado en otro episodio en donde estamos de cierta manera muriendo. Estamos dejando de ser quien somos para poder transformarnos en otra cosa. Entonces, dentro de esa transición del cambio en que estamos dejando de ser para convertirnos en algo más, hay como una especie de materia gris, como de un vacío en donde un poco estamos nadando en la nada. Por eso a veces podemos ver a tantas personas, o a veces somos nosotros mismos, ¿no? O que queremos bajar de peso, o que emocionalmente ya no nos queremos sentir así, nos queremos sentir mejor, pero continuamos teniendo los mismos hábitos, y con esto me refiero a las mismas actitudes, los mismos pensamientos, etcétera. Y pues esto entonces nunca va a suceder porque no estamos soltando quienes somos y entonces nunca vamos a poder tener o convertirnos en la persona que queremos. Y aquí es donde entra como anillo al dedo esta frase tan conocida por todos, que por si no sabían ahorita van a saber, la dijo el científico Albert Einstein, que era, bueno, más bien era una definición que él tenía para la locura y era hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y aunque esto suene aparentemente muy lógico, pues al parecer nuestro cerebro no carbura de esa manera porque continuamos por alguna extraña razón esperando que las cosas cambien en nuestra vida, pero sin nosotros cambiar. O sea, nosotros siguiendo con nuestros mismos hábitos y eso sí, implorándole a Dios o repitiendo frases sanadoras, pero sin hacer gran cosa al respecto y pues ya esperamos que mágicamente
entonces nuestras circunstancias de vida cambian. Esto tenía toda la razón. Es una completa locura, por no decir una palabrota más grande, una tontería. Ahora, el cambio siempre va a empujarnos hacia adelante. Siempre va a ser algo que avanza, porque el cambio no es algo estático, el cambio es movimiento, por lo tanto, siempre nos va a requerir que hagamos un movimiento. Por eso la frase que acabamos de decir ahorita es: necesitamos hacer algo al respecto, necesitamos generar nuevos hábitos, no nada más en hacer, sino el hacer ya vendría como una consecuencia de que cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra perspectiva de una situación. Entonces, muchas veces, cuando nos sentimos estancados, que yo creo que todos en algún punto nos hemos sentido estancados en alguna área de nuestra vida, esto nos va a estar diciendo que nos estamos aferrando a permanecer en donde mismo o aferrándonos a no movernos, porque como la vida misma es un cambio, la vida constantemente se está moviendo, lo podemos ver cada mañana y cada noche porque pues sale el sol, se oculta el sol, entonces la vida se está moviendo y cuando nosotros no nos estamos queriendo mover con la vida, empezamos a sentirnos estancados. Es como si un poco la sensación pudiera ser como que pudiésemos ver la vida hacia afuera como una imagen que se está moviendo, que se está llevando a cabo y nosotros viendo como que no nos estamos moviendo con ella, como que estamos en un mismo lugar. Hay que recordarnos una y otra vez que lo único que es permanente en nuestra vida, lo único es el cambio. No importa qué estés pensando ahorita, que tú digas esto es permanente, lamento decirte que lo que sea que estés pensando no lo es. Ni siquiera la misma vida es permanente, en algún momento se nos va a terminar. Entonces, lejos de huir de esto o pensar que es algo pesimista, es simplemente una invitación de la vida para que estemos continuamente viviendo, moviéndonos en la vida y no nada más físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Y miren, un ejemplo perfecto de cómo es que creemos que las cosas son permanentes y que no están en constante cambio es cuando decidimos casarnos o estamos en una relación a muy largo plazo y ya damos por hecho de que como estamos en esa relación o como ya dimos ese paso de casarnos, pues ya no, ya hay una permanencia ahí que te dicen si te casas por la iglesia que es hasta que la muerte los separe. Pues resulta que gracias a esta creencia es que las personas a veces dejamos de echarle ganas dentro de una relación porque damos por sentado cosas que nos hemos venido ganando con nuestros hábitos, con nuestras acciones a lo largo de la relación, que por algo ha permanecido tanto en el tiempo, pero que en el momento, que dijera mi abuela, que nos dormimos en nuestros laureles, dejamos de tener esas acciones, dejamos de movernos dentro de esta relación y por lo tanto la relación se empieza a deteriorar y las personas dentro de la relación, como es lo normal, empiezan a cambiar y entonces dejamos de estar al día y es cuestión de tiempo para que la relación se termine. Ahora, si una relación se termina, no siempre es que se va a deshacer el matrimonio. Hay muchas relaciones que están terminadas con dos personas que continúan dentro de la relación. Aquí es súper importante que sepamos que como en las relaciones de pareja, también las de amistad, las de la familia, todo tipo de relaciones están en constante movimiento y tenemos que estarlas cosechando todo el tiempo, saber que son un ente vivo y que las personas se van a estar modificando y nosotros también los vamos a estar modificando. Por lo tanto, si una relación y las personas dentro de la relación están en movimiento, y esto quiere decir que están en un cambio continuo, no podemos pretender tener una acción de una sola vez
y que con eso pues se mantenga. Sería pues completamente absurdo. Es equivalente a decir, tengo una plantita súper verde, súper hermosa y pues ya le puse tierra, ya está el sol, ya le eché agua una vez, ya con eso. Pues claro que no, o sea, la tienes que estar regando constantemente. También es súper importante que seamos conscientes que si nos convertimos en personas que estamos como abiertas al cambio, a la continua transformación, esto puede traernos ciertos roces con otras personas que no están en el mismo lineamiento que nosotros y que a veces nos van a hacer más complicado el que nosotros avancemos. Y les voy a dar un ejemplo real de mi vida que creo que les va a hacer mucho sentido. Hace tiempo yo me fui de vacaciones con una amiga que tenía desde la prepa, y un día normal, un día cualquiera, estábamos en la alberca, ella y yo solas, y estábamos platicando. Y de la nada, y digo de la nada porque no había habido un problema previo, no estábamos teniendo una discusión, simplemente estábamos hablando de cualquier cosa. Entonces ella de la nada me empieza a sacar o a recordar situaciones de la preparatoria, que para ese tiempo pues tienes, no sé, 16, 17 años, y nosotros ya estábamos ahí en nuestros 30. Bueno, noto que conforme ella va hablando, se va calorando la situación porque va subiendo su tono de voz, voy notando que hay emoción en lo que me está diciendo, como si tuviera un nudo en la garganta, como si tuviera un enojo guardado desde no sé cuándo. Y a lo que voy con esto es que yo, mientras ella hablaba y me reclamaba, porque ya directamente me estaba reclamando, yo un poco al principio me enojé, pero después para mí fue muy claro que no tenía mucho que contestarle porque ella estaba hablando de una persona que ya no existía. O sea, yo ya estaba en mis 30, ni siquiera podía recordar esas situaciones específicas de las que ella me hablaba como para poder o justificarme o darle una razón de por qué actué de una manera y no de la otra. Yo ya estaba, o sea, literal ya éramos unas señoras y ella me estaba reclamando cosas de cuando éramos unas niñas. Con esta anécdota lo que quiero hacerles ver no es ni exponerla a ella ni nada, sino cómo en ocasiones hay personas que se quedan aferradas a una versión de nosotros que ya no somos y que no podemos estarnos disculpando por versiones anteriores donde no teníamos la conciencia que evidentemente tenemos en el presente o no habíamos tenido las experiencias que nos han formado como las personas que ahora somos. Y es muy complicado que uno pueda avanzar y ser su mejor versión con personas que no pueden soltar una versión de nosotros que ya ni siquiera existe. Y con esto también es darnos cuenta de que a veces nosotros somos esas otras personas y traemos rencores atorados y acumulados de nuestros padres, de nuestros hermanos, de quien sea. Y estas personas seguramente ya cambiaron, seguramente ya han pasado muchísimas cosas y es absurdo que sigamos agarrándonos tan fuertemente a algo que nos duele cuando seguramente estas personas ya cambiaron para bien, o bueno, se espera que cambien para bien, y que si traemos dolores o rencores y queremos externarlos porque estamos en todo nuestro derecho, si a lo mejor nos lastimaron en algún punto, no es esa la manera, que tenemos que tener cierta inteligencia emocional para poder acercarnos con estas personas y decirles, oye, yo sé que a lo mejor no te acuerdas o a lo mejor sí, pero fíjate que me dolió mucho en esta ocasión cuando esto pasó, y a lo mejor soltarlo si es lo que si es lo que nosotros necesitamos para poder darle vuelta a la página, pero no queriendo señalar a las personas por cosas pasadas como si fuera el presente, porque tenemos que saber que las personas cambiamos. Y cuando cambiamos, cambia nuestra manera de ver el mundo,
cambia la forma en la que tratamos a los demás y es muy complicado muchas veces que las personas que más nos quieren o que más cerca tenemos a nosotros acepten o se den cuenta de que hemos cambiado, de que ya no nos pueden seguir describiendo con unas mismas características que tuvimos, a lo mejor sí por 20 años, pero a lo mejor ya tenemos 10 años que no somos así y nos quieren seguir metiendo en un molde en el que ya no cabemos. Y lo único que sucede cuando las personas se aferran a esto es que nos obligan o de cierta manera nos empujan fuera de ellos a tener que alejarnos y no porque no les queramos, sino porque tenemos que buscar sitios en donde podamos continuar expandiéndonos sin juicio, donde no tengamos tantas etiquetas que nos pesen tanto y entonces se nos haga tan complicado el cambio, ¿no? Porque si todo el tiempo nos están señalando o nosotros estamos señalando a otras personas con que, ay, esa persona es bien enojona, o ay, esa persona es bien desordenada, o tú siempre, no sé, llegas tarde o esto o el otro. Si nosotros estamos queriendo hacer un cambio, pero todo el tiempo las personas cercanas nos están afirmando lo opuesto, se nos va a complicar el doble. Y también si nosotros hacemos esto con las demás personas, le estamos complicando también sus cambios a ellos. Como dice este dicho, ningún hombre puede bañarse en el mismo río 2 veces, porque ni el hombre es el mismo, ni el agua del río tampoco. Porque el agua del río está corriendo, entonces aunque regreses a ese mismo río, te está tocando unas aguas distintas y cuando tú regresas a bañarte, también eres distinto. Es un nuevo día, has vivido otras cosas y aunque a veces no se note el cambio porque es muy pequeño, sí es paulatino y sí es algo que está sucediendo. Ahora, también es muy importante que tengamos en cuenta y seamos conscientes que cuando nosotros cambiamos, los que están a nuestro alrededor también van a modificar su comportamiento hacia nosotros. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces nosotros hacemos cambios en nuestra vida o en nuestra persona y esperamos que la gente que nos rodea o nuestro contexto continúe igual. Imagínense que yo tengo una amiga y entonces yo, no sé, entro en una nueva relación y me, no sé, y obviamente la vida me cambia y ahora mis enfoques son otros. Y de pronto, no sé, a los 6 meses quiero contactar con esta amiga, pero ella ya tiene planes con otras personas o tiene un viaje del que no me habló o tiene, no sé, nuevas cosas en su vida de las que yo no sé. Y entonces un poco aquí es, ¿pero cómo? ¿En qué momento pasó todo eso? Bueno, es que el que nosotros tomemos decisiones y hagamos cambios también obliga de cierta manera a las otras personas a que hagan cambios porque se crea un vacío en donde antes nos relacionábamos, ya no nos podemos relacionar de la misma manera, entonces la otra persona también va a empujarse a llenar esos vacíos de otras maneras y probablemente ya no esté tampoco tan presente en nuestras vidas y tenemos que entender que no podemos ser egoístas y continuar nosotros creciendo, pero sí esperar que las otras personas continúen de cierta manera igual para comodidad de nosotros. Pues esto no nada más no es probable que sea así, sino que sería algo muy egoísta de nuestra parte querer avanzar, pero después voltear hacia atrás y esperar que todo siga igual. Miren, cuando en mi consulta llegan personas por un tema de relación de pareja, siempre les digo que hay aquí 2 posibilidades. Y lo digo tanto por experiencia personal como por experiencia dentro de lo que yo he visto cuando las personas vienen justamente por esos temas. Y es que las probabilidades son 2.
Una es que la persona que está yendo a la terapia para trabajar su relación de pareja empieza a trabajar, pero consigo misma. Cuando empiezas a trabajar en ti, empiezas a tener nuevas actitudes, nuevas maneras de responder ante los mismos estímulos, lo que quiere decir que si antes tú me gritabas y yo te respondía con otro grito, un poquito más arriba que el tuyo y así, ahora cuando tú vienes y me gritas, si yo respondo sin gritos, obviamente la dinámica de la discusión sí o sí va a cambiar, se va a ir para otro lado. Entonces aquí pasan dos cosas. O el cambio de la persona que está yendo a terapia de una u otra manera jala a la otra persona en la relación hasta que llegan a un mismo nivel y se relacionan desde un lugar mucho más, pues no sé si mucho más, pero desde un lugar más elevado, más consciente, o la otra persona no se mueve de donde está y entonces la persona que está trabajando en sí misma sube y sube y se eleva tanto en su conciencia, en su inteligencia emocional, etcétera, que llega un momento en que es tan diferente el lugar en el que cada uno está y cada vez es más y más la distancia que tarde o temprano eso se rompe. Entonces, estas son las dos probabilidades que existen en prácticamente todas las relaciones que tenemos, no nada más de pareja. Tus cambios puedan generar, si tú quieres, a regañadientes que las otras personas empiecen a relacionar desde un lugar más sano contigo, porque tú estás haciendo un cambio. Aquí estamos hablando de un cambio para bien, ¿no? O que la otra persona esté tan aferrada a las cosas pasadas y a sus enojos o a su manera de ser, que simplemente no se van a entender y se van a terminar por distanciar. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. No siempre los cambios que nosotros generamos para bien significa que vamos a poder sostener relaciones o personas en nuestra vida que queremos de la misma manera. Muchas veces vamos a tener que soltar y dejar que estas personas continúen en su camino, nuevamente, no porque sea mejor o peor, simplemente porque su camino es distinto al camino que nosotros vamos buscando. Siempre que nos resistamos al cambio, va a haber sufrimiento de nuestra parte, porque eso va a significar que nos estamos aferrando, nos estamos apegando a cosas que queremos que sean permanentes, pero mientras esas cosas, esas personas, esas situaciones estén vivas, no pueden ser permanentes, porque sería equivalente a que nos estemos resistiendo al mismo flujo que tiene la vida. Por lo tanto, más allá de que lo podamos entender o no lo podamos entender, de que haya sido algo bueno, de que queramos mucho a las personas, tenemos que permitir que las cosas tomen su propio curso, que sigan caminando o avanzando hacia donde tienen que avanzar y agradecer, si fue algo bueno, agradecer y soltarlo. Y si fue algo muy doloroso, también agradecerlo, aunque no lo podamos entender en el momento, y también poder soltarlo, porque hay veces que creemos que solo nos aferramos a lo bueno, pero no. La verdad es que tenemos esta tendencia como humanos a también aferrarnos a nuestros dolores, a nuestros rencores, a, no sé, a recuerdos que nos traen muchísimo dolor, muchísima melancolía, y entonces pues no nos estamos permitiendo hacer un cambio verdadero o duradero en nuestra vida si seguimos aferrándonos a esta personalidad que creemos que somos o que creemos que debemos ser. Y bueno, almas bonitas, ya con esto voy a ir cerrando el episodio, no sin antes darle algunas recomendaciones que yo he puesto en práctica y a mí me han ayudado. No significa que sean la panacea, puede que funcionen o no para ustedes. Recuerden que todo lo que yo aquí les comparto está sujeto a su propio discernimiento, así es que utilícenlo a su favor.
Y bueno, la primera recomendación sería que si ustedes están buscando hacer un cambio en sus vidas en cualquier área y quieren que sea un cambio real, que dure, lo primero que tenemos que hacer es soltar el pasado. Y con soltar el pasado para cada quien va a ser diferente, pero a grandes rasgos es vamos a tener que soltar una versión de nosotros que estamos siendo en este momento para poder abrirnos a un futuro que ya de pura entrada va a ser incierto. Con incierto me refiero a que por un tiempo vamos a tener que navegar o darnos un salto como a un vacío. Un vacío es como toda esta área en donde no sabemos muy bien dónde estamos parados, donde estamos haciendo un trabajo, pero no sabemos cómo es que va a resultar, pero aún así y con el miedo y con la incertidumbre tenemos que ser capaces de sostenernos ahí y saltar. Hagan de cuenta que es equivalente a cuando nos dan un regalo, pues estamos muy emocionados porque es algo que nos están dando, pero no sabemos qué es y entonces mientras estamos abriendo el regalo nos damos cuenta que ahí hay un espacio de vacío, como una incertidumbre que da entre miedito de que la persona que me lo dio me está viendo, qué tal si me gusta, qué tal si no. Y bueno, imagínense que cuando lo abren es un regalo que les encanta, pero por unos instantes navegamos en este vacío. Y sí o sí tenemos que hacer esto para poder tener el cambio que estamos buscando. Porque si no, regresamos a ser estos niños que ya ven cuando tienen la manita llena y quieren más dulces y tú le dices, ok, pero para darte más dulces tienes que soltar los que ya tienes, aunque los pongas por un ladito, pero el niño no es capaz de entender que no puede recibir más mientras no abre la mano y suelte lo que ya tiene. Entonces, un poco a veces nosotros tenemos esa mentalidad de quiero más, quiero todas estas cosas, pero sin tener que soltar todavía esto. Y pues así va a ser muy difícil que veamos cambios significativos en nuestra vida. La segunda recomendación, y que parece muy obvia, pero la verdad que sí es algo retadora, por lo menos lo es para mí, es que tenemos que estar aprendiendo a jalarnos siempre al presente, o sea, al día a día. Y esto quiere decir, cada día yo tengo que saber que estoy haciendo un trabajo que me acerca al cambio al que yo quiero llegar. Y con esto me refiero a si estoy teniendo hábitos o rutinas en mi día a día que me acercan o me alejan de un cambio. No puedo yo esperar ver cambios significativos en mi vida sin estar dispuesto a cada día estar en el presente teniendo hábitos que sean el vehículo que me van a llevar a eso que yo estoy esperando. Y por último, esta puede ser una de las acciones más difíciles que vayamos a tener cuando estamos queriendo hacer un cambio grande en nuestra vida, y es que en ocasiones los cambios nos van a pedir unos saltos cuánticos. Con esto me estoy refiriendo que a veces no va a bastar con los hábitos diarios para ver realmente estos resultados que estamos esperando, sino que hay veces que nos va a tocar saltar de una, tomar decisiones a veces drásticas, a veces de un día para otro, a veces tajantes completamente, y eso va a definir realmente hacia dónde nos vamos a dirigir, y también es una manera, siento yo, que tiene la vida para decirnos qué tanto quieres eso que estás pidiendo, ¿sabes? Hay algo que a veces tenemos que darnos a nosotros mismos como para decir, realmente sí quiero eso y voy con todo. Hace poco escuché en unas conversaciones ahí en internet que mencionaban de que los griegos tenían un concepto que ellos le llamaban la hora kairos, que significaba la hora de los dioses. Y esto a lo que hacía referencia era a que los griegos creían que esta hora era un parteaguas de vida de un antes y un después, lo cual yo le llamo a esto pues un salto cuántico, que son estos momentos decisivos en nuestra vida donde nos aventamos a proponer matrimonio, donde nos aventamos a ser padres, donde
nos aventamos y nos cambiamos de ciudad o decimos sí a ese trabajo, sí a ese emprendimiento con todo y lo que conlleva, sí a dejar definitivamente las harinas o el internet. Son como estos momentos decisivos en la vida en donde de cierta manera quedamos como acorralados y que cuando pasa el tiempo y volteamos hacia atrás nos damos cuenta de que wow, o sea, realmente ese momento, esa llamada hora de los dioses fue un antes y un después en nuestras vidas. Entonces, a veces también los cambios nos pueden sorprender de esa manera, haciéndonos que tomemos decisiones que van a generar un antes y un después en los cambios que van a impactar a nuestra vida entera. Bueno, y con esto ya voy a concluir el tema del día de hoy. Gracias por escucharme. Les deseo a todos que cambien por decisión propia, aunque sean cambios pequeños diarios, para que no les llegue de sorpresa la vida sacudiéndolos de una manera que los haga que tomen decisiones rápidas. Recuerden que no somos robots, que no importa la edad que tengamos, siempre podemos elegir ser una persona diferente, y si las personas a nuestro alrededor esto les incomoda o no pueden tolerar que estemos cambiando de una manera tan drástica, pues agarremos nuestras cositas y movámonos de ese lugar para ser la persona que deseamos ser en el presente que estamos viviendo. Les deseo a todos mucho éxito y recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con la intuición y lleven siempre su mente a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.